Gloria a Dios, Dios les bendiga, hermanos. Bien, como cada semana vamos a adorar a nuestro Dios, que nuestro corazón se derrame delante de Él con fe, dice la palabra, con quebranto y con llanto, con clamor, para honrar a nuestro Dios con todo nuestro corazón. En medio de todas circunstancias, nosotros podamos mantener nuestra paz en nuestro corazón, porque el Señor está con nosotros. Vamos a alabar su nombre, vamos a bendecirle, vamos a exaltarle, porque Él es grande y maravilloso. Te alabamos, Señor, te damos gloria, honra y alabanza a Dios Todopoderoso. Amamos todo de ti, cielo y tierra te adoran, los reinos se rinden, Hijo de Dios tú eres, por quien, es por quien vivimos hoy. Tú eres quien nos liberta, eres la luz que guía, como un fuego ardiente, Hijo de Dios tú eres, por quien, eres por quien vivimos hoy. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Te alabamos, Señor. Amamos todo de ti, cielo y tierra te adoran, los reinos se rinden, Hijo de Dios tú eres por quien, eres por quien vivimos hoy. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Te alabamos, Dios, tu nombre. Bendito seas, Jesús, tu nombre es grandioso, Señor maravilloso, poderoso Rey de Reyes y Señor de Señores. Te alabamos, Señor, te anhelamos con todo nuestro corazón, Jesús. Yo te busco, yo te busco con fuego de
Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Sean bienvenidos todos. Vamos a este tiempo especial con Dios. Dispongamos nuestro corazón, tengamos paz en medio de toda circunstancia, porque hay que recordar que Dios tiene el control de todo lo que confiamos. Recordemos que Dios tiene el control de nuestras vidas. Es precioso confiar en el Señor, ¿verdad? Porque vemos, hermanos, que la fidelidad de Dios es grande, como Él respalda nuestras vidas cuando confiamos, más cuando nosotros decidimos apartar nuestro oído del consejo de Dios. Es cuando vienen las luchas, hermano, cuando nos enfrentamos a aflicciones fuertes a causa de no escuchar la voz de Dios. Y es referente a esto, hermano, la importancia de nosotros escuchar la voz de Dios para nosotros poder ser librados de las aflicciones que muchas veces nos están acechando en la vida, no con las circunstancias solamente que estamos viviendo como nación, como humanidad, sino las personales. Estamos enfrentando luchas personales día a día, y ¿sabía usted que muchas de esas luchas o de esas aflicciones podrían evitarse si nosotros escucháramos la voz de Dios? No sé, hermano, si en alguna ocasión tú te has preguntado por qué las cosas no nos salen bien, por qué encontramos más fracasos que triunfos, por qué me pasa esto, por qué me pasa aquello. ¿Acaso Dios no tiene el control? ¿Acaso las promesas de Dios han fallado? Porque muchas veces tendemos a cuestionar la autoridad de Dios, cuestionamos las promesas de Dios, y es porque, hermano, hemos tomado decisiones sin consultar a Dios, y muchos de los problemas en los cuales nos hemos metido es por falta del consejo de Dios. Quiero compartir con ustedes esta palabra. He titulado la predicación como Jehová libra al justo, y ese es el anhelo de Dios, librarnos de toda aflicción. Y en su mayoría, hermano, yo creo con todo mi corazón que podríamos ser librados si hiciéramos caso a tiempo de lo que Dios nos está hablando. Vamos a leer su bendita palabra, y que el Señor nos ilumine, que el Señor nos enseñe y nos muestre su voluntad perfecta, esa voluntad preciosa, y que podamos realmente, hermanos, aprender a confiar en Él, aprender a esperar en Dios, porque nos falta esa confianza, nos falta esa sensibilidad de la voz de Dios. Vamos a la palabra, hermanos. Yo le voy a pedir que se ponga de pie en reverencia a la palabra del Señor. Vamos a la palabra de Dios en Salmos capítulo 34, versículo 17. Salmos capítulo 34, versículo 17. Y vamos a leer su bendita palabra en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Que su palabra nos edifique en el nombre del Señor. Dice la palabra de Dios, Salmos capítulo 34, versículo 17. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Vamos a orar, hermanos, para que la bendita palabra de nuestro Señor ilumine nuestras mentes y podamos captar realmente el mensaje, que sea claro para nuestras vidas. Vamos a disponer nuestro corazón. Amantísimo Dios, bendito Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo, por esta palabra preciosa, que es, Señor, certera, que es eficaz, que es más cortante que una espada de dos filos, Señor, que penetra hasta lo más profundo del corazón, Señor, y discierne las intenciones, Señor, de nuestro corazón, de nuestras mentes, Padre. Te pido que tu palabra nos siga iluminando
nos siga exhortando, nos siga corrigiendo, Señor, nos siga dirigiendo, para cada día, Señor, ser perfeccionados en ti. Nos ponemos en tus benditas manos, Señor, y en el nombre de Jesucristo, mi Dios amado, no se olvide, Padre, de aquellos, Señor, que en este momento están pasando luchas. No se olvide de aquellos que están pasando enfermedad, de aquellos que están enfrentando tribulación, necesidad. No se olvide, Señor, de aquellos que claman, porque usted siempre está dispuesto a responder. Le damos gracias en el nombre de Jesucristo. Amén, amén. Gloria a Dios. La palabra, hermano, yo creo como promesa que es manifiesta en este pasaje bíblico, es más que clara. Y sabemos que la palabra de Dios nos da esa promesa fiel a nosotros, de que Dios, hermano, nos libra de las aflicciones. Pero entonces, ¿por qué en algunas circunstancias estamos enfrentando situaciones que pudimos haber evitado? Y aquí es, hermano, donde queremos tocar el tema acerca de las cosas que evitan que nosotros, hermano, realmente podamos triunfar en esas batallas. Hay cosas, hermano, que nosotros estamos permitiendo que afecten nuestra relación con Dios, y al afectar la relación con Dios es difícil escuchar el consejo de Dios. Es difícil. ¿Por qué? Porque, hermano, pueden existir estos factores en nosotros que nos cierran los oídos. Por eso quiero tratarlo, hermano, para que de esa manera nosotros podamos analizar qué es lo que puede estar ocurriendo en nuestras vidas, si no estamos cayendo en alguna de estas circunstancias y estén afectando nuestro caminar. Si la palabra, hermano, dice que el Señor está cercano a los quebrantados de corazón, o sea que si mi corazón está quebrado, está necesitado de Dios, yo debo de tener la plena confianza de que el Señor está cerca y que el Señor me va a escuchar y que el Señor me va a ayudar y que me va a salvar de esas circunstancias que muchas veces están acechando mi vida. Dice el Señor que Él salva a los que están contritos de espíritu, a los que están entristecidos, a los que en ese momento están clamando y dicen: Señor, hay algo que está sucediendo en mi vida, yo necesito de ti. Entonces, ¿qué es lo que puede estar ocasionando que aún yo tenga la promesa de Dios y que esa promesa no se esté cumpliendo en mi vida? Porque el punto aquí es saber, hermano, que la fidelidad de Dios lo hace a Él intachable en esta área, de que podamos nosotros dudar que Dios esté olvidando sus promesas. No, el problema está en que tú y yo muchas veces no estamos atentos a la voz de Dios y estamos cayendo en las aflicciones por causa de nuestras propias decisiones. Vamos a leer una porción, vamos a estar leyendo en Proverbios, este libro tan precioso que nos enseña, hermano, muchísima sabiduría. Es un libro que debe de estar como un complemento junto con su devocional. Trate de estar leyendo, esfuércese en leer estas porciones de Proverbios, de Salmos, que son libros que nos enseñan mucha sabiduría para nuestro día a día, hermano, y para no meternos en problemas. Esto también nos va a ayudar a crecer. Pero vamos a entender qué áreas pueden ser obstáculos para que nosotros no podamos, hermano, estar atentos a las recomendaciones del Señor, a las palabras que el Señor nos dice: mira, yo te quise evitar esto, yo te hablé en esa ocasión, yo te dije de esta manera, pero porque tú estabas ocupado, porque tú estabas metido en tus asuntos, no atendiste la voz y por eso te metiste en ese problema. Así es como Dios te podría responder, por cuanto tú no has puesto atención a la voz de Dios. Dice la palabra de Dios en Proverbios capítulo 19. Proverbios capítulo 19, versículo 3.
Dice la palabra de Dios en el versículo 3 que la insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. Vamos a repetirlo. La insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. ¿Qué podemos nosotros entender por insensatez, hermano? Podemos hablar de necedad, pero también, hermano, como concepto es tener falta de juicio, no tener prudencia, no tener madurez. Y esto, hermano, antes de actuar, o sea, antes de tomar una decisión, no tomamos las precauciones, no tenemos la prudencia, no tenemos la madurez y no tenemos juicio. ¿Para qué? Para poder tomar buenas decisiones. Pero ¿por qué se da la insensatez? Como primer punto que toqué, por causa de la necedad. Cuando nosotros, hermano, nos aferramos a un pensamiento, a una idea, entonces cuando el consejo de Dios quiere penetrar nuestro corazón y nuestra mente para poder resolver alguna situación, nosotros podemos enfrascarnos en una idea y decir, no, es que yo lo he hecho así y así me ha funcionado. Y a lo mejor alguna persona más podría decir, no, es que yo tengo tanta experiencia y de esa manera a mí me ha funcionado. Yo llevo tantos años haciendo esto y jamás me había fallado, jamás me había equivocado, jamás había pasado esto. Pero es que no se trata del razonamiento natural, hermano. Porque la verdad es que la mayoría del tiempo, aunque tú seas experto en ciertas áreas, aunque tú seas experto en circunstancias, o dices, bueno, yo domino esto, pero eso es un entendimiento humano. Pero ¿qué cuando las circunstancias cambian? ¿Qué cuando el panorama cambia? Oye, ¿quién se iba a imaginar que estaríamos en estos tiempos, la mayoría de nosotros, resguardándonos en nuestras casas por causa de una enfermedad que está matando a la gente? Porque han existido enfermedades, pero nos tocó a nosotros, esta generación, enfrentar este tiempo y añadiéndole aún más cosas que están ocurriendo en la economía y muchas cosas más. Pero tú puedes haber dicho, es que yo sabía cómo resolverlo, pero hoy ya no sé cómo resolverlo. ¿Por qué? Porque las circunstancias que hoy tú enfrentas ya te sacaron de ese camino que tú creías que era el correcto. Y ahí, hermano, es cuando nosotros debemos recordar que el consejo de Dios es el más seguro. No el consejo conforme tu experiencia es el que siempre te va a librar de las circunstancias. Tú y yo debemos de aprender que el consejo de Dios, y hoy más que nunca, debe de ser el primero en que tú y yo tomemos en cuenta para las decisiones. Porque si no lo hacemos así, hermano, hoy estamos en una latente situación de riesgo. Hoy la mayoría de decisiones, hermano, son decisiones de riesgo. Porque ya no solamente eres tú, sino son personas que te rodean, que también pueden sufrir las consecuencias por causa de tus decisiones o mis decisiones. Entonces, por falta del juicio y por falta de esa atención, muchas de las aflicciones y muchos de los problemas nos están acechando día tras día. Pero el consejo, hermano, de Dios está presente, está vigente. No deja el Señor, hermano, de hablarnos y recordarnos lo que tenemos que hacer. Todo el tiempo el Señor nos está diciendo lo que tenemos que hacer. El problema es que nosotros muchas veces no lo queremos hacer. Ya el Señor ha hablado, ya el Señor te ha explicado, porque la sensibilidad del Espíritu Santo para cada uno de nosotros, Él trabaja conforme a la disposición.
Y aún déjame decirte que muchas veces el Espíritu Santo va a trabajar más allá de tu disposición. Va a tratar de cerrar puertas para evitarte problemas. Y el problema es que tú sigues abriendo las puertas, o seguimos abriendo las puertas, y resulta que el Espíritu Santo por un lado las está cerrando y tú por el otro lado las sigues abriendo pensando que estás haciendo lo correcto, pero no te pones a meditar y analizar a ver qué está pasando aquí. ¿Por qué cuando trato de hacer esto, por qué las puertas se me están cerrando? ¿Por qué me estoy enfrentando a circunstancias que anteriormente no me había enfrentado? ¿Por qué está pasando esta situación cuando anteriormente no sucedía así? A ver, voy a sentarme a meditar y voy a pensar por un momento si es que Dios me quiere librar de algo, si es que Dios me quiere evitar algún problema. ¿Por qué no me pongo a analizar esto, hermano? Simplemente es detenerme un momento y pensar y razonar y decir, a ver, algo no está bien, algo no anda bien. Entonces yo debo de tener calma y decir, a ver, voy a analizar lo que rodea esta situación y voy a ver si en alguno de los puntos no hay algo que sea un tropiezo. Es importante, hermano, que estemos constantemente. Yo te puedo decir por experiencia que Dios me ha librado de muchas cosas en las cuales yo le doy gracias y le doy la gloria, porque me ha evitado muchos dolores de cabeza. Pero también te puedo hablar de muchas cosas que yo he hecho, decisiones que he tomado por causa de no escuchar a tiempo la voz de Dios, por no sentarme a meditar, por no sentarme a pensar y analizar que lo que estoy haciendo realmente sea la voluntad de Dios. Entonces necesitamos, hermanos, nosotros antes de tomar ya la decisión precisa, necesitamos ver si lo que está rodeando a esa decisión no hay más obstáculos de los cuales yo pueda analizar si realmente es conveniente hacerlo o no hacerlo, tomar esa decisión o no tomarla, decir sí o decir no, avanzar o detenerme, comenzar o terminar. Todo el tiempo, hermano, necesitamos nosotros meditar en esto. Y dice la misma palabra que hay tiempo para todo. Hay tiempo de nacer, hay tiempo de morir. Y como hay tiempo para todo, entonces también, hermano, necesitamos tomar tiempo para buenas decisiones. Y si nosotros, hermano, comenzamos a tomar estas decisiones así, vamos a encontrarnos con que la mayoría de veces y la mayoría de las decisiones siempre van a ser correctas. Y nuestro corazón y nuestra mente y todo nuestro ser va a descansar por causa de haber tomado una buena decisión. Por eso tengamos mucho cuidado en no ser insensatos, hermano, en no ser necios cuando el Señor nos está cerrando puertas y cuando ya vamos y le decimos, es que ¿por qué lo permitiste? ¿Por qué dejaste que esto pasara? Y tú tienes la culpa, porque muchas veces culpamos a Dios y le decimos, si es que si tú no lo hubieras permitido, entonces claramente tú y yo, hermano, le estamos diciendo a Dios, tú tienes la culpa, tú fuiste el culpable porque tú lo permitiste. No, espérate, o sea, el punto está en que tú y yo decidimos tomar ese camino. Y porque muchas veces nos airamos contra Dios por causa de las decisiones que tomamos cuando Dios ya nos estaba advirtiendo. Y si en ese momento te hablara Dios y te dijera, mira, hijo, por tu necedad, por tu insensatez, porque yo te dije, cerré esta puerta, y te dije que no fueras por acá, y te dije que no fueras con esta persona, y te dije que no le dijeras esas palabras, y te dije esto, y te dije aquello, y tú no quisiste hacerme caso, es porque en ese momento cerraste tu mente, cerraste tu corazón, y simplemente hiciste lo que tú quisiste. Y eso fue lo que te trajo la aflicción. Otra de las cosas, hermano, que también puede ser un problema es la falta de conocimiento. La falta de conocimiento en la palabra de Dios, en su voluntad, hermano, también está siendo un problema.
está siendo un problema porque simplemente nosotros queremos atar cabos y añadimos lazos y amarramos lazos, hermano, para que de esa manera nosotros acomodar las cosas y creer que así deben de ser. Y esto también es un problema. ¿Por qué? Porque aún la misma palabra dice que el pueblo del Señor perece por falta de conocimiento. Pero mira, conforme a la palabra también vamos a leer esto, Proverbios capítulo 1, versículo 29. Y aquí el Señor, hermano, sí nos habla de una manera fuerte, drástica, porque esto sucede cuando nosotros despreciamos el conocimiento de Dios, despreciamos las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, porque todas las enseñanzas de nuestro Señor son para nuestro beneficio. Dice la palabra de Dios en Proverbios capítulo 1, versículo 29: por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo, y menospreciaron toda reprensión mía, comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Esto habla, hermano, de la falta de un conocimiento de Dios y sobre todo el no querer aceptar el conocimiento de Dios, aferrarnos a una idea y nuevamente, hermano, cruzado, anexado con la necedad. O sea, está, hermano, en alianza la falta de conocimiento con la necedad. Porque no queremos escuchar el consejo de Dios. Y dice el Señor que a causa de no querer escuchar su consejo, a causa de no querer su conocimiento, tendremos que comer del fruto del camino que tomemos. Habla de las consecuencias que tú y yo vamos a enfrentar por las decisiones que hemos tomado. Y ya, hermano, si hemos madurado, incluso debemos decir: Señor, pues a lo mejor tú me hablaste y me dijiste no lo hagas así, no lo hagas de esta manera, pero yo me aferré, yo lo hice a mi manera y aquí las consecuencias. Qué bueno si a pesar de todo eso ya has madurado y ya reconoces que fue tu culpa el no hacer caso a la voz de Dios y eso te trajo una consecuencia. Entonces, hermano, pero la idea de la palabra y el propósito de Dios es que tú y yo seamos librados de esas aflicciones, hermano, muchas en verdad, de las que hemos pasado y aún, ok, somos maduros y decimos que a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan para bien. Somos maduros y decimos que todas las cosas que nos pasan nos ayudan para bien, porque conforme al propósito de Dios somos llamados. Que bueno, eso es madurez. Pero hermano, muchas de las cosas también pudiste haberlas evitado, y yo también, si hubiéramos escuchado la voz de Dios. Los siervos de Dios, Moisés, Abraham, muchos de ellos se pudieron haber evitado dolores de cabeza si hubieran escuchado el consejo de Dios. Pero aún ellos se equivocaron. Claro que Dios, hermano, siempre va a tomar aún lo malo y nuestras malas decisiones para algo bueno. Pero no se trata, hermano, de que nos estemos dando de golpes en la cabeza por malas decisiones cuando pudimos haberlos evitado. Muchas veces nos gusta aprender a la mala y Dios no anhela eso. Él quiere que seamos obedientes, que aprendamos de buena manera, no a garrotazos, hermano. A veces nos cuesta trabajo porque aprendemos a garrotazos y duele y garrotazo tras garrotazo y es cuando a lo mejor llega un momento donde decimos ya entendí, pero pudimos habernos evitado todo esto, hermano. Y atender el consejo, la palabra constante en nuestras vidas, recordar el mensaje de Dios, recordar las promesas, recordar las advertencias, recordar sus mandamientos, todo lo que está escrito para nuestro beneficio, para que de esa manera podamos nosotros, hermano, caminar confiadamente. El Señor está allí, está cerca. Dice que el Señor, que ciertamente no está lejos, está cerca de ti, está cerca de mí. Él no se olvida de la promesa y no se va a olvidar, porque es fiel.
Pero tú y yo, hermanos, sí necesitamos recordar todo el tiempo esas promesas. Por eso se nos invita constantemente a estarnos instruyendo, a estar buscando en la palabra, leer, orar, estar en su presencia, seguir buscando, seguir clamando y ver sobre todo en las decisiones que pueden ser críticas, detenernos y meditar. Y hermano, ya tratando, dices, bueno, ya sé que hay promesas, ya sé lo que debo de hacer, hermano, pero ¿sabes qué también está pasando? Que muchas veces no tenemos paciencia. Nos falta paciencia. Ahí mismo en Proverbios, hermano, capítulo 14, versículo 17. ¿Y cómo batallamos con esto, hermano? Pero es necesario trabajar en ello, pero es un fruto del Espíritu que nosotros cada vez debemos crecer más paciencia para nuestros corazones, nuestras mentes, nuestras vidas, que seamos, hermano, cuidadosos en esta área. Dice la palabra de Dios en Proverbios capítulo 14, versículo 17: el que fácilmente se enoja hará locuras, y el hombre perverso será aborrecido. El que fácilmente se enoja hará locuras. Muchas cosas, hermano, se han torcido, se han desviado. Muchas decisiones han salido mal. Hemos tenido que pagar el precio de nuestros errores. No, ok, dices, pude haber sido sensato, tengo cordura, tengo juicio, sé hacer la diferencia, sé discernir, sé lo que es correcto, sé lo que el Señor ha dicho, su palabra la tengo en mi corazón firme, vigente. O sea, tú puedes haber pasado esas pruebas, ese examen de ser una persona sensata y de ser una persona sabia, llena de conocimiento. Pero hermano, la prueba contundente es la paciencia. Esa es la prueba contundente. Podrás estar lleno de conocimiento y de sensatez, pero si no tienes paciencia, hermano, vamos a meternos en muchos problemas. Porque la verdad es que te das cuenta que cuando recibimos las consecuencias de algo, la mayoría de veces decimos, es que yo sabía que esto iba a pasar, es que yo sabía que esto iba a acontecer, es que yo sabía que esta persona lo iba a hacer, es que lo sabíamos, pero a causa de la impaciencia decidimos correr el riesgo sin esperar el tiempo correcto para saber si realmente eso iba a funcionar o no. Hermano, y es por causa de nuestra impaciencia que la mayoría de las frustraciones, la mayoría de las aflicciones están ahí a la puerta de tu casa. No sé si en este momento, por causa de necedad, por causa de falta de conocimiento o por falta de paciencia, tú estés enfrentando una consecuencia, hermano. Ahora, sí, o sea, es triste poder nosotros estar viviendo una situación que dices, ¿cómo voy a salir de esto? ¿Y cómo lo voy a resolver? ¿Dónde entonces voy a encontrar yo una solución? Es nuevamente ir, hermano, al Señor. Porque Él dice que no rechaza un corazón entristecido. ¿Sabes qué, Señor? La volví a regar. No solamente decir, Señor, me equivoqué, me volví a equivocar. Volví a tomar una decisión incorrecta, volví a hacer algo que no tenía que hacer, volví a decir algo que no tenía que decir. Muchas veces nuestras palabras se apresuran por causa de la impaciencia y hablamos, hermano, con insensatez. Y sin esa falta de juicio nos metemos en problemas con las palabras que salen de nuestros labios, nos metemos en problemas con las decisiones que tomamos, nos metemos en problemas con los compromisos que agarramos, hermano. Y es verdad. Y esto te lo digo no
porque, hermano, todos nos enfrentamos a ello. Yo me he enfrentado, pero cada vez debo de ver más claro el consejo de Dios. Por misericordia de Dios, hermano, muchas cosas Dios nos ha librado, pero realmente no ha sido ni la sensatez, ni el conocimiento, ni la paciencia, sino la misericordia de Dios abundando en tu vida y en mi vida para librarnos. Porque ya a un momento dado ya es donde no podemos resistir tanto y el Señor comienza, hermano, a poner su mano, pero ¿por qué esperar hasta el momento crítico para hacerle caso al Señor? ¿Por qué esperar? Podemos, hermano, mejor esperar en Dios para tomar las mejores decisiones. Dios promete, hermano, guardarnos. No te dejará y no te desamparará. No me dejará mi Señor. Yo lo creo, no me ha dejado, no me ha desamparado. A veces cuando somos insensatos, cuando desconocemos las cosas, cuando somos impacientes. El Señor no nos dejará, hermano. Dice el Salmo 121. Es un salmo corto, vamos a leerlo, que nos pueda fortalecer, hermano. Yo no vengo a culparte, a decirte, eso te mereces, no, sino que podamos, hermano, comprender y entender que sí, las decisiones que hoy estamos tomando sean basadas siempre en la voluntad de Dios. Y si estamos ya enfrentando ahorita consecuencias de algo, entonces es tiempo de clamar a Dios, hermano, pero también que podamos aprender algo de eso malo que ha venido, para no volver a caer en el mismo error, para no caer en la misma circunstancia. Yo creo no es volver a tropezar con la misma piedra. Dice la palabra de Dios en el Salmo 121: alzaré los ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Aquel que reconoce que es Dios, el Creador, el que te puede librar, el que te puede ayudar, el que te puede auxiliar en lo que ya el hombre no puede hacer. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda, perdón. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. El que guarda a Israel te guarda a ti, hermano, porque eres hijo de Dios. Por cuanto le has recibido, la promesa es para ti también. Eres el Israel espiritual, el Israel comprado a precio de sangre. Por eso la importancia de confiar en Él. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Fuerzas del Señor reciben todos aquellos que confían en Él. Renovación de las fuerzas como el búfalo. Para todo aquel que esté cansado, para todo aquel que esté afligido, para todo aquel que esté cargado, dice el Señor, vengan a mí. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Te librará de todo mal. Todas las aflicciones es el mal que te acecha. El diablo quiere, hermano, todo el tiempo afligir el corazón de los hijos de Dios para que no busquen a Dios, para que se entretengan en el problema. Ese es el trabajo del diablo. Viene a robar, viene a matar y viene a destruir. Ese es el propósito: robarte la paz, robarte las bendiciones que Dios, hermano, tiene preparadas, robarte, hermano, el gozo, destruir tu familia, destruir la bendición. Todo el diablo quiere hacerlo, hermano. Busca distracciones. No te digo que seremos librados de todas las aflicciones, porque el Señor habló de esas aflicciones,
pero te aseguro que muchas de ellas seremos librados si obedecemos la voz del Señor. Es necesario que tú y yo, hermano, aprendamos a obedecer la voz de Dios. Pues ese trabajo sí, es difícil a veces aferrarnos a una idea, aferrarnos a un pensamiento, y yo creo así, yo pienso así, yo digo que debe de ser así. No, seamos abiertos en nuestra mente y en nuestro corazón, no al pecado, no a lo contrario a la voluntad de Dios, sino abiertos al consejo de Dios, hermano. La palabra de Dios, tú y yo, hermano, no la podemos cambiar. Dice la palabra de Dios que no vendamos la verdad. La verdad es una y la verdad no se cambia. Pero sí podemos cambiar nuestra manera de pensar. Sí podemos cambiar nuestra manera de actuar y ahora hacerlo conforme a las medidas que Dios nos establece. Para que, hermano, las aflicciones puedan salir, ya sea si nos metimos en el problema, puedan salir más pronto, o simplemente poder pasar de largo por esa aflicción. No entrar en ese camino de espinos y de abrojos, o ese camino de piedras, pudiendo caminar por el camino, hermano, que son sendas justas. Por ese camino que son, hermano, un camino que está allanado, que Dios ha preparado para ti y para mí, para que no haya ni una piedra que sea estorbo, sino que el camino sea un camino, hermano, donde aún no se ha pesado ni siquiera los pasos. Eso es lo que Dios anhela para nuestras vidas. Vamos a orar y vamos a disponer nuestro corazón. Y hermano, no dice la palabra de Dios que cuando confesamos nuestros pecados, cuando confesamos nuestras faltas, cuando confesamos nuestras malas decisiones y reconocemos que fallamos, porque Dios anhela eso, hermano, un corazón humilde que diga: Señor, ¿sabes qué? Me equivoqué, la regué, no te puse atención, no te escuché cuando me hablaste, estaba tan cerrado de la cabeza, tan enredado en ese asunto que no puse atención a tu voz. Pídele perdón a Dios y que yo te aseguro que el Señor nos escucha, nos ayuda y está allí, y siempre Él ha estado allí y no se va a alejar. El problema está en que Él está pendiente de todo para librarnos, hermano. El problema es que nosotros no queremos recibir el consejo de Dios. Vamos a orar y que Dios fortalezca nuestros corazones y nos ayude a verdaderamente vivir confiados, apartados de toda necedad, de toda insensatez. Aprender a vivir en la palabra, llenarnos de su palabra, comer su palabra. Y hermano, ser pacientes en el tiempo preciso. La respuesta la recibirás en el nombre del Señor. Vamos a orar. Bendito Dios, amantísimo Padre. Gracias, mi Dios, por enseñarnos aún en lo malo. No es tu anhelo de muchas cosas que enfrentamos aprender de esa manera. No es tu anhelo, Señor. Tu anhelo es que seamos librados, que seamos bendecidos, que tengamos gozo, que tengamos paz. Es tu anhelo, Señor. Y con ese mismo anhelo, Padre Santo, nosotros queremos agradarte, queremos, Señor, obedecerte en todo lo que nos hablas, ser sensibles a la voz de tu Espíritu Santo, no entristecerlo cuando no hacemos caso. Ayúdanos a vivir confiadamente, confiados en ti, ya no en nosotros mismos, ni en las circunstancias, ni en nuestra sabiduría, ni en nuestro conocimiento. Aquí está nuestro corazón, Señor. Aquí está nuestra mente, Padre, para ti. Te lo entregamos, Señor. Te damos todo de nosotros, porque mi Dios amado, no hay mejor refugio, no hay mejor lugar que depositar en ti nuestra esperanza. Tú eres nuestro socorro, tú eres nuestra fortaleza. Perdónanos, Señor, cuando hemos tomado malas decisiones. Y hoy, Señor, posiblemente alguno está enfrentando las consecuencias de las malas decisiones. Pero, Señor, tú, Señor, librarás a los justos, librarás a tus hijos, porque nos amas, porque nos has apartado, porque nos has llamado
gracias, mi Dios, y que cada uno de nosotros tengamos la disposición, la humildad para reconocer esa necesidad. Cuando alguien nos exhorte, cuando alguien nos llame la atención, cuando alguien nos reprenda y nos discipline, sea bien recibido, Señor, cuando está basado en tu palabra, porque aún sea incómodo, es medicina para nuestros huesos. Te damos gracias, mi Dios amado, por cada uno de mis hermanos, por aquellos que están enfermos. Señor, toca esa parte, Señor, que necesita sanidad. Toca esos huesos, toca esa carne, toca ese corazón, esos riñones, todo lo que esté enfermo. Toca esa mente, toca ese corazón para que se alivie. Te lo pido, mi Dios amado, en el maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Dios te bendiga y Dios te guarde. Dios siga obrando en ti y Dios haga prosperar